En cuanto a los hallazgos radiológicos, van a depender de la evolución o del grado o el avance de la afectación articular. En un paciente con osteoartritis severa o una osteoartritis moderada o avanzada, podemos ver radiológicamente estrechamiento del espacio articular, pero de forma asimétrica. Asimétrico, vamos a ver en las imágenes más adelante qué significa asimétrico. Del mismo lado de la articulación, vamos a ver cómo el espacio está disminuido, pero no en la misma forma. Y también puede haber esclerosis ósea subcondral, quistes próximo al platillo óseo subcondral, osteofito en los márgenes articulares, va a haber remodelación ósea, y puede haber en la radiografía, podemos encontrar en la osteoartritis secundaria hallazgos de la condición que está ocasionando la osteoartritis, como por ejemplo alteraciones previas, como por ejemplo fracturas antiguas, osteonecrosis, displasia congénita de la cadera. También podemos encontrar radiológicamente, podemos observar manifestaciones de un trastorno sistémico, también en las osteoartritis secundarias, como por ejemplo hemocromatosis, y en los pacientes con acromegalia podemos ver los cambios a nivel radiológico. En esta imagen tenemos varios esquemas donde podemos ver radiológicamente lo que estamos comentando, el estrechamiento asimétrico del espacio articular. Si ustedes observan donde yo estoy pasando el señalador, vamos a tener que en esta zona el espacio está mucho más reducido que en esta. E incluso aquí hay reducción, aquí no hay mucho, aquí podemos observar espacio articular, aquí no, aquí sí, aquí no. Entonces vemos que la disminución es asimétrica. Esto es otro de las diferencias importantes con la artritis reumatoide, porque en la artritis reumatoide normalmente el estrechamiento del espacio articular es simétrico. Presencia de osteofitos marginales. En las áreas desnudas o en los márgenes articulares podemos ver la presencia o crecimiento de hueso nuevo, o formación de hueso nuevo, como es esto que vemos aquí, que es como forma de una puntita o un cachito, como le digo yo. Aquí vamos a tener entonces esclerosis ósea subcondral. Vemos como a nivel del acetábulo hay una línea blanca que se remarca, es decir, una imagen radiopaca mucho más evidente que en una articulación normal que no tiene osteoartrosis. Y esto es una articulación interfalángica donde podemos ver la presencia de quistes o geodas. Aquí vamos a tener una imagen de la columna lumbar donde podemos ver que aparte de haber un trastorno de alineación, porque esta columna tiene una escoliosis, si podemos ver, las apófisis espinosas no coinciden si remarcamos una línea y hay una escoliosis bien marcada. Y está la presencia, lo que quiero que noten aquí es la presencia de osteofito o formación de huesos nuevos en los márgenes articulares. Entonces vemos cómo está acá. Incluso a veces ellas llegan a coaptar y se forma lo que uno llama un puente óseo. Estas osteofitos también son llamados pico del oro. Dentro de la osteoartritis tenemos una causa de osteoartritis bien importante, que es motivo de consulta por dolor en la base del pulgar o en la articulación metacarpiana, y vamos a tener que en la primera carpometacarpiana puede haber disminución del espacio articular, como vemos acá. Esto genera muchísimo dolor, a veces limitación funcional, y este es un tipo de osteoartritis especial que se llama risartrosis. En la osteoartritis de manos podemos ver todos los cambios que les he mencionado. Vamos a tener, por ejemplo, en las articulaciones interfalángicas proximales y en las distales vamos a tener
disminución del espacio articular asimétrico. Aquí vamos a ver como de este lado hay zonas donde vemos espacio articular, vemos en otra zona no lo vemos. Por ejemplo, de este lado aquí tenemos, aquí veo el espacio, aquí no lo veo. Vamos a tener esclerosis subcondral, que es esta línea que se remarca, y en osteoartritis de mano es conocida como alas de gaviota. Imágenes en alas de gaviota. Entonces tenemos disminución del espacio articular asimétrico, presencia de esclerosis subcondral y también la presencia de quistes o geodas, como podemos ver acá. Dentro de la osteoartritis de manos, hay el 100% de los pacientes que presentan osteoartritis de mano, hay un tipo especial de osteoartritis en las manos llamado osteoartritis erosiva. Esto es una frecuencia bastante baja, aproximadamente un 4 o 5% de todos los pacientes que presentan osteoartritis de mano. Es muy frecuente en mujeres con antecedentes familiares de la madre o el padre con osteoartritis, con deformidad en manos, muy evidente, y tiene un alto componente genético. Normalmente son mujeres en la etapa media de la vida, en la cuarta, quinta década de la vida, las que presentan osteoartritis de mano, y en las personas de edad avanzada, mayores de 60, 70 años, también se ven osteoartritis de mano. En esta osteoartritis de mano es muy frecuente o se puede ver un tipo especial de osteoartritis como es la osteoartritis erosiva. Normalmente el dolor que presentan los pacientes con osteoartritis tiene más características mecánicas que inflamatorias. Es decir, el dolor empeora con la actividad, mejora con el reposo, normalmente no está acompañado de signos inflamatorios como aumento de volumen, rubor, calor, excepto por la presencia de los nódulos de Hebron o de Bouchard. En la osteoartritis de mano, en la osteoartritis erosiva de mano, el dolor persiste aún durante el reposo y puede haber rigidez matinal que no llega a sobrepasar o que está cercano a la media hora de duración. Sabemos que en la artritis reumatoide la rigidez matinal normalmente es mayor a media hora, incluso mayor a una hora de duración. Pero en la osteoartritis, cuando hay afectación de las interfalángicas proximales, de las interfalángicas distales, pero la característica del dolor no es puramente mecánico, sino que el dolor persiste durante el reposo e incluso a veces es un dolor que interrumpe el sueño de los pacientes y que no mejora con antiinflamatorios comunes o con analgésicos comunes. Este paciente puede estar ante la presencia de una osteoartritis erosiva y debe ser referido a la consulta del reumatólogo tempranamente. A veces ellos tienen dolor de características no puramente mecánico, sino un dolor mixto, tiene un componente mecánico y un componente inflamatorio muy alto, que no es lo que vemos normalmente en la osteoartritis. Podemos ver, por ejemplo, en esta imagen, vamos a ver en la osteoartritis de cadera, un paciente con una enfermedad avanzada, donde vemos del lado izquierdo una articulación que está afectada, hay esclerosis subcondral, hay estrechamiento asimétrico del espacio articular, hay la presencia de un osteofito, pero vemos que esto es una osteoartrosis de un grado leve. Del lado derecho, vamos a ver que incluso hay protrusión de la cadera hacia el acetábulo, no hay espacio articular, no se nota el espacio articular y la anatomía o la arquitectura normal de esta cadera está afectada. Es decir, este es un grado avanzado de osteoartritis de cadera. Ya este paciente ameritaría un reemplazo articular. En la osteoartritis de rodillas también podemos ver, e incluso podemos ver pinzamiento, como vemos
y en una forma, cuando hablamos de asimétrico, hablamos de este lado y este lado, hablamos de toda la articulación, es decir, aquí vamos a tener disminución, sobre todo en el compartimiento del lado izquierdo, la disminución es del compartimiento medial, y en el mismo paciente, en la rodilla derecha, perdón, del lado derecho, sería su rodilla izquierda, vamos a tener disminución del compartimiento externo. Dentro de los diagnósticos diferenciales de osteoartritis, tenemos que considerar varios diagnósticos, sobre todo en aquellos pacientes que presentan dolor que es un dolor insidioso o puede ser dolor agudo, y tenemos que considerar otras causas y diagnósticos diferenciales tales como la necrosis vascular, sobre todo en la cadera, trastornos sinoviales no inflamatorios. También dentro de los diagnósticos diferenciales están las artropatías por cristales o por microcristales, tanto de modulato sódico o ácido úrico, como de hidroxiapatita cálcica o pirofosfato de calcio. Las artropatías inflamatorias, poliartritis de los dedos por otras causas, hiperostosis idiopática esquelética y trastornos de tipo no artrítico. Entonces, un paciente con dolor tiene que considerarse otros diagnósticos diferenciales de artritis. Para el tratamiento de artritis, tenemos que ser bien insistente en que el tratamiento de estas patologías no solamente es el tratamiento farmacológico, sino que el tratamiento no farmacológico es tan o es igual de importante que el tratamiento farmacológico. Y allí es donde ustedes, como estudiantes, como médicos de atención primaria, como estudiantes ahorita, internalizan alcanzado su grado, cuando ustedes ejerzan como médicos de atención primaria, van a tener un papel importante y fundamental en el tratamiento de estos pacientes, pero sobre todo en el tratamiento no farmacológico. Porque si nosotros modificamos ciertos factores de riesgo, podemos evitar progresión del daño articular. Quizás no evitemos la aparición de la osteoartrosis, pero sí podemos evitar la progresión del daño articular. Y en una de las cosas que es sumamente importante es el control del peso. Recuerden que uno de los mecanismos que participan en la fisiopatología de la osteoartritis está no solamente la parte bioquímica, la inflamación, sino también las fuerzas mecánicas. Y entonces el sobrepeso es uno de los factores modificables. Estos pacientes deben tener una dieta acorde, bajar de peso, es sumamente importante para estos pacientes, ya que esto nos va a permitir tener menos carga, sobre todo en las articulaciones que soportan carga, como las rodillas, los tobillos y la columna. Y esto puede ayudar a mejorar incluso el dolor, tanto o igual que un analgésico o que un antiinflamatorio. El afrontamiento psicológico y el soporte social. Las personas necesitan del apoyo familiar y del entendimiento y del acompañamiento de su familia y de la sociedad. En cuanto a la sexualidad, también debemos educar al paciente, porque la sexualidad se puede ver afectada. Otro de los otros componentes del tratamiento no farmacológico es la terapia física. Allí podemos, el paciente debemos instruirlo a hacer ejercicio, sobre todo ejercicio de tipo aeróbico. Recordemos que el cartílago es una estructura avascular que se nutre por imbibición. Esta nutrición se da a través del líquido sinovial, de la membrana sinovial. Entonces, cuando el paciente
hace ejercicio, cuando el paciente camina, la circulación, la irrigación de la membrana sinovial, y es el mecanismo por el cual el cartílago se puede nutrir. Entonces, los pacientes que hacen ejercicio son pacientes que van a tener cartílago más sano. Por lo tanto, el ejercicio físico es sumamente importante para estos pacientes. Aún cuando tengan dolor, hay que indicarle ejercicio. Porque si tiene dolor y tiene afectación y nosotros no educamos al paciente, no le indicamos hacer ejercicio, estos pacientes van a tener inmovilidad y esto nos va a llevar a un mayor deterioro e incluso a hipotrofias musculares y a alteraciones a nivel de la articulación con inestabilidad articular. Entonces, el ejercicio aeróbico, los ejercicios de rango de movilidad y de fortalecimiento que tenemos que enseñar a los pacientes, ejercicio y la protección articular, es decir, tienen que hacer ejercicio con un buen calzado, preferiblemente un calzado de goma que distribuya las cargas. El paciente debe saber que es preferible caminar, por ejemplo, por la arena, por la grama, que por sobre superficies duras. Entonces, todo eso se lo debemos enseñar al paciente. En la terapia física también podemos utilizar los vendajes rotulianos, por ejemplo, el vendaje rotuliano y las plantillas con cuñas para mejorar aquellos pacientes que tengan alguna afectación, por ejemplo, o corregir algunas deformidades en el pie. Y parte del tratamiento no farmacológico también es la cirugía ortopédica, que ya allí nos ayudarían nuestros colegas traumatólogos. Como parte del tratamiento farmacológico, entonces vamos a tener que el tratamiento debe ser integral, que tanto el tratamiento de la osteoartritis de rodillas, de cadera, debe y requiere la combinación tanto de medidas farmacológicas como no farmacológicas. E insisto, las medidas no farmacológicas son tan importantes como el tratamiento farmacológico. A veces el paciente recibe tratamiento farmacológico, no ejecuta o no se le explica o no se le educa sobre las medidas no farmacológicas, el paciente sigue aumentando de peso, el paciente no hace ejercicio, el paciente va a una hipotrofia muscular, el paciente va a un sedentarismo mayor e incluso a inestabilidad de la articulación. Entonces, no lo estamos ayudando mucho. Entonces, en cuanto al tratamiento de la osteoartritis, vamos a tener entonces que farmacológico, que debe ser individualizado, que hay que mejorar los factores de riesgo, los modificables. Sabemos que hay factores de riesgo no modificables como la edad, el sexo, pero hay otros modificables como por ejemplo el sedentarismo, el sobrepeso, el tabaquismo, eso podemos modificarlo. Los hábitos cafeicos acentuados, todo eso sí podemos modificarlo. En cuanto al tratamiento farmacológico, tenemos que el paracetamol es el analgésico de primera elección. Y la dosis actual, la vamos a ver en la lámina siguiente, ya no es de 4 gramos al día, sino de 3 gramos al día. Que la administración tópica de algunos medicamentos como la capsaicina puede ayudar y puede ser eficaz y segura. Los AINES por vía oral pueden considerarse en caso de insuficiencia, por ejemplo, al paracetamol. Los AINES con opiáceo con o sin paracetamol son una alternativa en aquellos pacientes que estén contraindicados los AINES, pero hay que tener cuidado con las personas mayores con los medicamentos opiáceos. En cuanto al paracetamol, vamos a tener paracetamol o acetaminofén. Ya dijimos que la dosis máxima diaria actualmente es de 3 gramos al día. Los AINES
los inhibidores de la FOXO2, los opiáceos como el tramadol. También se puede utilizar inyección intraarticular de ácido hialurónico. Las vitaminas no tienen gran... para quitar el dolor o algo de eso, no. Los glucocorticoides deben ser utilizados con muchísima precaución. No se usa glucocorticoide sistémico. Los glucocorticoides se utilizan, son los de depósito en las infiltraciones cuando son sumamente necesarias. Los que sí se usan oral son los cisadoas, y entre ellos van a estar el sulfato de glucosamina, el condroitin sulfato y la diacereína. En cuanto a los cisadoas o la droga de acción lenta, vamos a tener que estos mejoran los síntomas, pero tienen una acción lenta que se tienen que utilizar por un tiempo aproximadamente de 3 meses a 6 meses, que no se usan en forma continua como las personas piensan, y que estos van a retardar el proceso destructivo articular porque ellos tienen un efecto remanente. Se utilizan aproximadamente 6 meses y que esto evita tener los efectos adversos de los AINES. Dentro de estos medicamentos vamos a tener que, por ejemplo, considerar los efectos secundarios, por ejemplo, de la diacereína. Tenemos que explicar al paciente que hay efectos secundarios de estos medicamentos, como estos pacientes pueden presentar orinas oscuras si no se les explica, o orinas más concentradas, orinan más amarillo, o a veces pueden orinar un poco con tendencia al color rojo, y eso les asusta y hay que explicárselo, que deben consumir más líquido, que eso pasa los primeros días, normalmente eso debe mejorar, que eso persiste, hay que estar pendiente. Y el otro efecto es el efecto laxante de la diacereína. En cuanto a los efectos secundarios de la glucosamina con condroitin, es que estos son obtenidos de los crustáceos, y a los pacientes con alergia a los crustáceos y a los mariscos hay que estar pendientes. En cuanto al ácido hialurónico, su uso solamente está indicado en vía intraarticular y está aprobado solamente para la osteoartrosis de grado moderado en rodillas. Esta terapia es sintomática, esto se utiliza como terapia sintomática en osteoartrosis de rodilla, tiene eficacia comparable a los AINES, el beneficio es que este dura aproximadamente 6 meses, incluso hay bibliografías que refieren que dura aproximadamente hasta el año, pero el mecanismo de acción es poco conocido. En las últimas guías de osteoartritis, publicada en la revista Clínica de Reumatología, tenemos varias recomendaciones con su nivel de evidencia de este lado. Entonces tenemos que los AINES tópicos son eficaces y seguros, sobre todo se utilizan en pacientes con dolor leve a moderado y tienen un nivel de evidencia 1A. El acetaminofén o paracetamol, que era lo que le comentaba, que la dosis actual está en 3 gramos al día, en la dosis segura, y se puede utilizar a largo plazo y se puede utilizar en pacientes de edad avanzada con relativa seguridad. Su evidencia es un grado de evidencia 1B. Y los AINES por vía oral se deben utilizar a la dosis efectiva más baja y durante el menor tiempo posible para evitar los efectos secundarios, sobre todo a nivel gastrointestinal y a nivel renal. Y se usan en pacientes con respuesta insuficiente al acetaminofén o paracetamol, y hay que estar pendiente de estos efectos gastrointestinales y también de los efectos cardiovasculares. El condroitin sulfato ha demostrado que tiene un efecto beneficioso, sobre todo en los pacientes con rodilla y un alto perfil de seguridad. Se dice que se ha demostrado que su efecto persiste durante 3 meses después de suspender el tratamiento, y eso es lo que se llama efecto de arrastre. El uso combinado de glucosamina y condroitin está indicado con pacientes de osteoartrosis de rodilla con dolor de moderado a grave con una evidencia 1A. La glucosamina puede aliviar el dolor y mejorar la función articular. Su grado de evidencia es 1A y la administración de esteroides intraarticulares puede ser razonable en los pacientes con osteoartrosis de rodilla acompañado por inflamación.
Esto debe ser administrado por un traumatólogo, un reumatólogo o un médico de atención de familia entrenado en infiltraciones. La inyección intraarticular de ácido hialurónico de diferentes pesos moleculares también ha demostrado ser beneficioso en osteoartritis de rodilla. Entre los AINES, el diclofenac, ibuprofeno y el naproxeno, más los AINES selectivos, incluyendo el celecoxib y el etoricoxib, se indican en el dolor moderado en todos los casos, con protección gástrica, por ejemplo, con un inhibidor, como por ejemplo, con un inhibidor de la bomba de protones, y el naproxeno se recomienda en aquellos pacientes con riesgo cardiovascular. Es decir, desde el punto de vista cardiovascular, el naproxeno parece ser el medicamento antiinflamatorio no esteroideo más seguro. El uso del tramadol en los casos de dolor severo en sus diferentes formas es recomendado con evidencia 1A, y la inyección intraarticular de plasma rico en plaquetas puede ayudar a aliviar el dolor asociado a la osteoartrosis de rodilla. Sin embargo, la recomendación de las guías, de la guía de osteoartritis del 2016, es llevar a cabo estudios de mejor calidad. Bueno, muchísimas gracias. Esto ha sido todo, la clase de osteoartritis para el día de hoy. Feliz día para todos.